De barro a su semejanza lo formó o del sexo determinado. En la búsqueda de respuestas que traten de explicar el lugar y la relación que el hombre guarda con la naturaleza y el universo, a través de simples comparaciones y analogías al margen de las ciencias, se han creado poéticos relatos, mitos y leyendas como evidencia de sucesos inexplicables del pasado ante las limitantes de cada época. Cuenta el griego Ovidio que un día, Hermafrodito hijo de Afrodita, la diosa del amor y Hermes, el dios de los efebos, se bañaba en una fuente de Halicarnaso, en la que fue sorprendido por la ninfa Salmacis. Esta al verlo reflejado sobre el agua, se enamoró de él, y ante el rechazo de Hermafrodito a su acoso, Salmacis suplicó a los dioses que no la separaran de su amado. En respuesta a sus plegarias los dioses perpetuaron su amor fundiendo sus cuerpos, inmortalizados en un ser con ambos sexos. También relata la mitología, que un día existieron tres tipos de seres con cuerpos cuyos sexos eran de hombre-hombre, mujer-mujer y hombre-mujer, andróginos. Estos últimos, los más soberbios del Olimpo, fueron castigados por Zeus, quien separó sus cuerpos y desde entonces cada uno anda en la búsqueda de su otra mitad. Otra figura andrógina aparece en una tradición de origen rabínico que atribuye a Adán un hermafroditismo identificado con Lilith como su lado femenino. Lilith, fastidiada de compartir su existencia junto a Adán, logra separarse de él después del pronunciamiento de un cabalístico conjuro. Este personaje, Lilitu, caracterizada como ninfómana, ubica su origen en la mitología babilónica, mucho antes del Génesis bíblico. Pudo haber sido adoptada por los judíos cautivos en Babilonia, incluyéndola en la Biblia como una versión modificada. De entre las evidencias culturales de dualidad sexual, está la concepción del dios egipcio Ra, o las relaciones homoeróticas entre los dioses Horus y Ses descritas en viejos papiros. Algunas deidades de Oriente y diversas estatuillas arqueológicas encontradas en todos los continentes llaman la atención algunas representaciones hermafroditas embarazadas. Aun cuando la idea de la deidad andrógina como un estado ideal de perfección, planteada por Platón, persiste en varias culturas y cultos más allegados a lo espiritual. En el antiguo Egipto la inspiración de Atón fue a partir de Ra, el dios Sol, concebido como hermafrodita para representar al género humano y una vez más, para el tratar de explicar la dualidad sexual entre los hombres. La mitología se desbordó, al justificar que la influencia de los rayos de Ra sobre los hombres era lo que los separaba en dos sexos complementarios. El hermafroditismo no es privativo de seres inferiores, también se da en los seres humanos por un accidente cromosómico. Nuestra especie tiene 46 cromosomas y 2 de ellos son identificados como sexuales. Cada célula en su núcleo contiene la información genética del cuerpo, genotipo, pero cuando se divide, procura que las dos células resultantes contengan el mismo código genético. Para ello el núcleo se descompacta y reorganiza en pares de una especie de barritas, cromátidas, que, al unirse por el centro con su homóloga, adquieren a la vista microscópica una apariencia de X. Una vez unidas, se alinean en una guía, uso cromático, que tira de ellas en sentido opuesto, jalando a las cromátidas hacia los polos de la célula, para que cuando ésta se estrangule, se tenga la garantía de que cada mitad tiene igual número cromosómico. Aunque la formación de gametos es más compleja que este simple ejemplo, la finalidad es lograr que cada individuo conserve el mismo número cromosómico de su especie. A diferencia de las células que conforman el cuerpo, somáticas, las sexuales sufren una segunda división en la que se reduce el número cromosómico a la mitad. Las células resultantes son los gametos, espermas y óvulos, de tal forma que, cuando el espermatozoide se une con el óvulo, el número cromosómico original de la especie se completa nuevamente. Los dos cromosomas sexuales no son iguales, uno tiene forma de X pero el otro, haga de cuenta que la X perdió una patita, así que su apariencia es la de una Y. Las diferentes combinaciones de estos cromosomas son las que determinan el sexo. Cuando se unen dos cromosomas XX, el producto es femenino, pero si la combinación es XY el producto es masculino. En este sentido, las mujeres están determinadas por XX y solo producen óvulos cuyos cromosomas sexuales son del tipo X, mientras que los espermatozoides en el hombre, la mitad de ellos son del tipo X y la otra mitad son del tipo Y.
razón por la que recae en los hombres la determinación del sexo en el producto. Un accidente puede hacer que la combinación de cromosomas sexuales sea XXY, dando un producto del tipo hermafrodita, considerados pseudohermafroditas cuando sus órganos sexuales no llegan a un total y completo desarrollo y madurez. El grado en el que se manifiesten los distintos genitales depende de diversos factores y a lo menos que pueden llegar es a la presencia de tejido de ambos órganos sexuales. Algo importante que cabe destacar es que hermafroditismo no es sinónimo, ni necesariamente homosexualidad. Cuando se lleva a cabo la fecundación, la célula resultante, cigoto, ya tiene definido el sexo del individuo. Este cigoto se dividirá repetidas veces hasta dar origen a un conjunto de células que posteriormente se empezarán a diferenciar con un nivel de organización que determinará su especialización de acuerdo al tipo de tejido según el órgano, aparato o sistema que vayan a conformar. En una etapa del desarrollo embrionario somos un tubo carnoso con dos hoyos, uno a cada extremo. Uno de estos da origen a la boca, nariz, ojos y oídos, gusto, olfato, vista y oído, y el otro da origen al ano, y los órganos urogenitales, excretores y reproductores. Morfológicamente se reconocen a los genitales externos masculinos con el escroto y el pene, y a los femeninos por la vulva, labios y clítoris, con la respectiva diferenciación de los testículos, ovarios y sus partes complementarias como tubos seminales, próstata, vagina, matriz, etc. Aun cuando el sexo del embrión está determinado a partir de la fecundación, los órganos sexuales internos, gónadas, se diferencian en masculinos o femeninos a partir de la tercera semana por influencia de las células germinativas. Los conductos genitales y los genitales externos por la influencia de las hormonas secretadas por las gónadas. Si las gónadas fueran testículos, secretarían andrógenos, propiciando el desarrollo y la diferenciación del pene y el escroto. Contrariamente, ante la ausencia de andrógenos, la actuación de los estrógenos de la placenta y de la madre propiciarían el desarrollo de los labios mayores, clítoris e himen. Hablamos, pues, de un mismo origen, cuya diferenciación depende de la probabilidad de ocurrencia en la fecundación, sujeta a un sinnúmero de factores que pueden ir desde las condiciones de los gametos, cantidad y calidad de los espermas, acidez de la vagina, edad de los padres, etc. Pero ¿quién hoy día, en su sano juicio, se atrevería a culpar a Zeus por esto, o elevar una plegaria a los dioses griegos? Absurdo planteamiento, porque simplemente no encaja en nuestro contexto histórico. Si la condicionante exige reproducción sexual a organismos sexuados, ¿por qué las células resultantes del cigoto, a pesar de tener un sexo definido, se reproducen asexualmente? Bueno es reconocer que la naturaleza no está a capricho de nuestros deseos, ni a merced de lo que en un tiempo u otro consideremos correcto, perfecto o natural. Más bien somos nosotros quienes debemos cambiar nuestra percepción de la vida, al margen de la condición de nuestros juicios o basar los juicios en la razón. A nivel celular no se cumple la norma de que un organismo sexuado debe reproducirse sexualmente, porque nos guste o no, la unidad de vida, la célula, se reproduce asexualmente y no por ello se le califica como antinatural, pero que o quien establece que es natural o antinatural, la protesta se justificará diciendo, porque somos personas y no células, pasando por alto que estamos conformados de ellas y que constantemente se están reproduciendo en nosotros asexualmente, procurando el permanente mantenimiento del cuerpo que conforman. Por lo pronto, aquí no tiene cabida como generalidad, que el poseer un sexo definido, éste determine la forma y tipo de reproducción. Puede resultar natural que un niño padezca parotiditis, paperas, como natural sería que la infección le provocase esterilidad y cuando mayor, al casarse, trate hasta el cansancio de concebir un hijo sin lograrlo. Sin embargo, el ser estéril por causas naturales no es razón suficiente para privarlo de tener relaciones sexuales, que aunque estéril, el deseo sexual permanece, deseo latente en todo ser humano aun cuando no se cumpla con la máxima, que la posesión de órganos sexuales son únicamente para la reproducción. Entonces estaríamos hablando que el sexo por placer, sin un fin reproductivo, en un individuo heterosexual estéril está justificado. ¿Estamos hablando acaso
que las justificaciones o excepciones se aplican a conveniencia. A los órganos sexuales se les ha etiquetado con una exclusividad de uso reproductivo, porque a través de ellos se insemina y gesta el producto, pero curiosamente, dichos órganos se originaron a partir de la reproducción asexual de las células somáticas para que en su interior resguarden al grupo de células sexuales, que también se dividirán asexualmente para dar origen a los gametos. Finalmente, los genitales externos terminan siendo el instrumento por medio de los cuales se procura la unión de los gametos. Claro que, si con una corta y castrante visión del sexo, lo reducimos a penetración-fecundación, no está por demás recordar que un homosexual no está exento de procrear, porque es tan fértil como cualquier heterosexual. Podemos ser tan absurdos como queramos, al grado de exigir que nuestras células se reproduzcan sexualmente. ¿Por qué hacerlo de otra forma, si cuentan con un sexo definido? Menuda escena imaginar cada una de las células en un constante e incansable cachondeo. Pero esto jamás será así. La reproducción celular está determinada biológicamente y no por el hecho de creer cómo deberían ser las cosas. La naturaleza estaría sujeta a nuestro capricho o prejuicios morales. Y el colmo de colmos, es cuando desde una radical e intransigente postura se llega al extremo de descalificarla, reprochándole sus equivocaciones, cada vez que las cosas no se den a nuestro parecer. Difícilmente aceptaremos estar cortos de entendimiento para tan absurdo planteamiento, cuando anteponemos como medida de defensa, la resistencia de una enajenada objetividad que satisface el deseo de estar en lo correcto, al repetirnos hasta convencernos que el sexo genital es determinante de la sexualidad y su práctica. Sarcásticamente se han planteado absurdos, pero no para juzgar los planteamientos absurdos, sino para juzgar lo absurdo de adoptarlos como verdades y actuar en consecuencia.